Pero una noche más acá. Bienvenido, Vidio. Muchas gracias. A ver, tú decías que como Barack Obama ya advertía en octubre de lo que podía pasar, él había tomado previsiones en caso de una tormenta solar el 8 de noviembre, que finalmente se dio, pero no tuvo consecuencias tan desastrosas como nos adviertes en la nota, si acaso fuera una tormenta solar de grandes proporciones. A ver, cuéntanos, ¿qué características tuvo esta tormenta solar que vivimos este 8 de noviembre, hace apenas 3 días, ¿no es cierto? ¿Y qué características tendría que tener una tormenta solar? ¿Cuál su proporción para sentir los efectos tal y cual nos has contado en la nota? Bien, sí, de hecho las tormentas solares, para ponerlo en términos sencillos, es una bocanada, es una llamarada que expulsa el sol cada cierto tiempo. No es nuevo, es decir, esto siempre pasa casi a diario, pero no en grandes magnitudes. Lo que vivimos el 8 de noviembre no es nada. Es decir, no empezó el mismo 8, eso es bueno aclarar. Las tormentas solares duran entre 24 a 72 horas en llegar a la Tierra. El margen aparentemente suficiente como para prevenir, pero no siempre. A veces las tormentas solares pueden tardar entre 14 a 5 horas, dependiendo de la intensidad de la tormenta solar. Y mira, un detallito, solo para que se den cuenta la velocidad a la que viajan esas bocanadas del sol. 6.4 millones de kilómetros por hora. Esa es la rapidez con que viajan. Es impresionante. Así es. Y algo curioso, un detalle curioso, el 2012, el año más polémico en cuanto a predicciones, todos los hemos vivido, pero nadie se enteró y vivimos en la tormenta solar donde algunos aparatos dejaron de funcionar, pero en mínimo grado. Y nadie se dio cuenta. Tiempo después la NASA informó de que había habido una tormenta solar y esa tormenta solar había causado algunos problemas con satélites, algunos canales de satélites se habían perdido, el satélite habían fallado unos segundos, otros unos minutos, pero ahí quedó. Nadie está viendo lo que ha dicho el presidente Obama en la dimensión real. El 13 de octubre de este año, es decir, hace no mucho, el presidente Obama lanzó un comunicado bastante extenso, del cual comentábamos en la nota, indicando de que se preparen los seguros de casas, seguros médicos, que los hospitales se aprovisionen de todo, que la gente esté preparada y que principalmente seamos coherentes a la hora de tomar cualquier tipo de recaudo ante una tormenta solar. Hasta ahí uno diría, bueno, está bien, es una tormenta solar, está previniendo de algo, pero aquí viene el dato curioso, es la tercera vez que Obama habla de aquello, pero en esta ocasión no solamente habló, sino que fue un comunicado bastante extenso y da un plazo. 120 días a partir del 13 de octubre, estamos hablando más o menos creo que 2 o 9 de febrero, si mis cálculos no están mal, en donde terminan los 120 días para que Estados Unidos se prepare. Él habla de que habría fenómenos espaciales, llamaradas solares que afectarían a la Tierra. ¿Cómo afectan las llamaradas solares? En todo. En absolutamente todo. ¿Cómo qué? Primero que todo, convengamos en que todo es magnético. Todo lo que usted tiene en este momento en casa es magnético. La cámara que me está enfocando en este momento, el micrófono, mi celular, su celular, los celulares, los relojes que lo tienen en este momento Paola, hasta eso fallaría. Porque todos son magnéticos. Un pulso magnético de grandes proporciones afectaría hasta este pequeñito aparato, que aparentemente no tendría insignificancia, no tiene nada, pero es magnético. Funciona magnéticamente, pero tú dirás, pero Vidio, ¿podemos sobrevivir sin aquello? De acuerdo, pero no en todo aspecto. Me explico. ¿De qué funciona una planta eléctrica? Con energía magnética. Se detendrían las plantas eléctricas, hidroeléctricas. Por lo tanto, dejaríamos de tener agua y dejaríamos de tener luz. Es decir, ya estamos viviendo en estos días sin querer un poco la escasez de agua, ¿verdad? Pero las máquinas siguen funcionando, es decir, las hidroeléctricas siguen funcionando. Pero ese daño sería permanente. Ese es el problema. Si una tormenta solar, digamos X7, que es la más alta, nos impactara la Tierra, pues no tendrías que estar expuesto para empezar en la calle. Así como a todos nos llega el sol al mediodía, ese mismo sol que te quema un poco, que sientes que te quema, sería el doble o el triple cuando una tormenta solar de grandes proporciones. Pero todavía no viene lo mejor o lo peor. Aparte de no tener agua, no tener electricidad, no tener internet, no tener celulares, no tener radio ni televisión, nada magnético, vendría lo peor. ¿Qué es lo peor? Las plantas nucleares. Así es. Las plantas nucleares necesitan, ustedes saben, que necesitan un equipo que mantiene la temperatura y regula el centro de la planta nuclear.
Si no se regula esta temperatura, deja de funcionar y hay un colapso y revienta. No, sin duda. Sin duda. Entonces, ya tuvimos una experiencia acá en Bolivia. En la década de los 70, a principios de los 70, tuvimos la experiencia de Chernobyl. No digo que en ese momento haya producido, sino que la nube tóxica, la nube radiactiva de Chernobyl, años después, llegó a Bolivia. Llegó en realidad a toda la Tierra, dio 3 vueltas la nube radiactiva. Y en ese tiempo que la nube radiactiva dio la vuelta, empezó a causar que los recién nacidos tuvieran problemas o fallecieran, pero nadie sabía por qué. Hubo fallecimientos masivos, y eso era por la nube radiactiva de la planta nuclear de Chernobyl. Imagínate eso a una escala de 10, es decir, la 10ª potencia en tal caso, que todas las plantas nucleares colapsaran. No, Eso significa que tenemos una contaminación del ambiente que no tienes idea. No, eso sumado además de que algunos estudios dejan claro que en el peor de los escenarios posibles, una tormenta solar a gran escala podría tener un poder de destrucción equivalente al de millones de bombas nucleares enviando su radiación a través del sistema solar. O sea, una verdadera catástrofe. ¿Cuán cerca o lejos estamos de uno de estos fenómenos en la Tierra? Esa es una muy buena pregunta, es la mejor pregunta. El problema es que nadie sabe. Pero aquí lo pongo entre comillas en nadie sabe, porque hay algo que no es coherente. Obama pareciera que sí. A eso Son iba. totalmente impredecibles antes de esas 72 horas que nos nombrabas. Sí, en realidad, Entonces, es decir, hasta donde se conoce, nadie sabe. Pero ahí viene lo que dice Víctor Hugo y es muy cierto. ¿Por qué dijo Obama 120 días? Es decir, da un plazo para que se preparen en función de que algo podría pasar el siguiente año o en los próximos años, muy cerca. Eso es lo que no tiene mucha coherencia, porque esto de las tormentas solares no es nuevo. Es decir, ya hemos tenido 2 experiencias, una experiencia más que todo horrible, en 1859, el desastre de Carrington. Sucede que eso sucedió en Estados Unidos. Estamos hablando de 1859, es decir, no tenían casi nada de la tecnología que tenemos ahora, es decir, era muy básico. Se cortó la luz y bueno, está bien, todos sabemos vivir sin luz, al menos en 1859. La gente, cuando empezaba a caminar, notaba, la gente que lo golpeaba el sol, que de su mano, como si estuviera quemándose la mano, salía humo. Una energía, algo. Era la radiación que estaba afectando. Dolores de cabeza impresionantes. De pronto la gente que era golpeada por el sol sentía un dolor de cabeza, mareos terribles, ganas de vomitar. En plena noche, la tormenta solar se había quedado todavía, se estaba pasando, ya se hacía noche, pero las 8 de la noche era como el mediodía. Podía leer una revista uno a plena oscuridad, sin ningún problema. Los pocos autos que habían dejaron de funcionar, no había nada que se moviera, el solenoide se colapsó en la mayoría de los autos que ya se estaba utilizando, pero no a plenitud. Hago una cápita ahí, acá todavía pueden funcionar algunos autos. Ese micro que ustedes vieron en la nota podría funcionar. O sea, todavía no echemos a la línea 2, por favor. Todavía no, sindicando Eduardo Avaró ahí guardadito los autos, no lo voten. No, Okay. no, porque, bueno, solamente por eso, ojo, porque es mecánico. Es decir, no tienes, el solenoide básicamente es el cerebro, lo que aquí comúnmente se conoce como el cerebro del auto. Es decir, eso es lo que se nulifica. Con el pulso magnético, donde esté el auto, se queda. El problema, tú me dirás, ¿y qué pasa con los aviones? Bueno, creo que no tengo que responderte eso. No, se quedarán en la pista. Directamente el que está en pleno vuelo, pues cae. realmente